Bueno, chicos, muy buenos días a todos. Vamos a ver muy brevemente, por lo tanto me voy a saltar algunas, o voy a ver un poquito más rápida alguna de estas láminas para poder avanzar en aspectos más prácticos que dejamos un poquito pendientes en la temática de mortalidad general y mortalidad infantil, que es la parte de indicadores. ¿Por qué usualmente separamos la temática de mortalidad infantil? Bueno, la separamos porque hay un conjunto de indicadores que abordan la mortalidad infantil desde una perspectiva de lo diferencial que es un primer año de vida. Tiene profundas diferencias en cuanto, por ejemplo, mortalidad y riesgo de muerte. Desde que ese niño nace, presenta algún signo vital y puede fallecer antes de cumplir el año. Cuando hablamos de mortalidad infantil, nos estamos refiriendo usualmente al primer año de vida, ¿sí? Es decir, antes del primer año de vida, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de mortalidad infantil, nos estamos refiriendo a la edad 0, ¿sí? Cuando hablamos de mortalidad en la niñez, nos estamos refiriendo a dos cosas: a la mortalidad que ocurre entre 1 y 4 años, o a la mortalidad que nos estamos refiriendo de lo que llamamos de población de 0 a 4 años, o menores de 5 años, ¿sí? Pero siempre mortalidad infantil hace referencia a esta edad 0, ¿sí? Entre 0 y 11,9999 meses, justamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se ha visto es que en ese casi primer año de vida, ¿sí? En esos meses de vida, que incluso uno los registra en meses, justamente, pueden ocurrir muchas cosas respecto a un niño. Y además, ¿a qué me refiero con esto? A que el riesgo de fallecimiento es mucho mayor, ¿ya? En ese primer día, en esas primeras horas, dentro de ese primer día, entre ese primer día de la primera semana, en esa primera semana del primer mes, ¿sí? El riesgo, la probabilidad de que a ese niño le ocurra algo es mucho más riesgoso, porque es una persona que es absolutamente frágil al mundo que está enfrentando. De allí todas las acciones focalizadas a tratar de controlar lo más posible un aspecto tan natural como el nacimiento, a regular el embarazo de la madre y del niño, con ese simple control prenatal y ese seguimiento, no solamente control, sino pensar que el control prenatal es un seguimiento a lo largo del embarazo, que puede ver no solamente la evolución del embarazo mismo del niño, la evolución del estado de salud de ese niño, sino también de la madre, y adelantar posibles complicaciones que esa madre pueda tener a lo largo de su embarazo o de su mismo parto. Y por supuesto tener a ese niño lo más resguardado posible en ese momento de impacto en que este niño se enfrenta a un mundo que puede ser muy protegido o muy adverso también, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Yo siento que es muy interesante pensar cómo también este grupo, y por eso me gusta como verlo un poco aparte, es un grupo especialmente frágil a las condiciones de vida, ¿sí? Se habla mucho de los determinantes sociales de la salud. Desde mi profesión como sociólogo es algo que tenemos incorporado desde la base misma, ¿sí? Es como más novedoso para los médicos, para la persona que trabaja en salud, pero es absolutamente, forma parte de la existencia, el contacto 100% que tenemos con un niño que nace en una condición adversa versus un niño que nace y una persona que se desarrolla en determinado tipo de condición. La misma explosión social que ha habido tiene que ver con eso en esencia. Tiene que ver con lo que le toca vivir a las personas y las desigualdades que se producen respecto de condiciones de vida, condiciones laborales, etc. Es muy interesante, quise poner estas dos fotos. Esta es una foto tomada por una persona de CEPAL, que está ambas en internet, de una misión en zonas altiplánicas entre Chile y Bolivia, y pasa eso, ¿no? Cómo a pesar de la mejor condición o de la peor condición, en general los niños siempre mantienen ese espíritu
infantil, ¿no? Esos niños que uno los ve sonriendo en las situaciones a veces más adversas, tratando de jugar con lo que tengan, con el juguete, pero también con la piedra. Recuerdo una vez que me tocó ir a una zona muy, muy pobre de Bolivia, estaban unas niñas y niños jugando con piedras, y las niñas haciendo muñecas con estas, ¿cómo les llaman ustedes? Tusa, que es la coronta del choclo. Con esa cruzaban dos y hacían muñecas, ¿sí? Y les hacían ropa con como una especie como de vestido o qué sé yo, algo que las vestían con bolsa plástica. Entonces usaban bolsas plásticas y las vestían con bolsas plásticas, y algunas quedaban así piluchitas, ¿no? Y las metían al río. Entonces yo recuerdo, le tomé fotos a eso y recuerdo que decía, bueno, qué interesante, ¿no? Cómo claro, viven una condición que uno desde afuera lo ve como absolutamente precaria, pero bueno, y la mamá trataba de que ellas estuvieran protegidas en la medida de sus posibilidades, que es lo que buscan los papás en la mayoría de las condiciones. Por supuesto que no todos los papás son iguales, pero es lo que usualmente ocurre. Entonces, a pesar de eso, de esta condición, bueno, uno ve cómo en general el fallecimiento de un niño también es, como ha señalado las Naciones Unidas varias veces, la UNICEF, una pérdida trágica, porque es una muerte totalmente a destiempo, ¿no? Y constantemente en el mundo están falleciendo niños en momentos y en condiciones que pueden ser la gran mayoría de las veces prevenibles, ¿no? A lo largo de la historia, además, hemos visto cómo se ha retratado el fallecimiento de un niño y de la madre, ¿no? Desde siempre la mortalidad materna fue altísima. Estamos llenos de procesos históricos donde se ve un niño que fue criado por una esclava, por el tío, por los abuelos, por hoy día muchos niños también, porque quizás hoy día no tanto porque sus padres fallecen, pero sí porque sus padres los niños quedan desprotegidos porque sus padres están en procesos de delincuencia, entonces están encarcelados. Hemos visto el drama que tienen los niños solos, pero era muy común como la mortalidad infantil, ese riesgo de muerte en este casi primer año de vida era altísimo. Y esto está retratado en pinturas, en esculturas a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, hoy día tenemos condiciones absolutamente mucho más protegidas, a veces casi en límites que rayan como en algunos aspectos como en lo inadecuado, o en cómo la ética tiene que empezar, así como en la vejez, también empezar a regular, bueno, qué es lo que desde la perspectiva de la atención clínica se puede hacer para estos, por ejemplo, prematuros extremos y ya ultra extremos también, ¿no? Con las posibles secuelas con las que a veces quedan estos niños. Uno entiende que un padre, lo mismo ocurre también con la vejez. Es tremendamente duro estar ahí teniendo que tomar una decisión respecto de hasta qué límite, ¿no? Cuando es el papá de uno, la pareja de uno, el hijo de uno también, ¿no? Son situaciones que uno las puede decir en frío más fácil que cuando uno las tiene que enfrentar. Pero hoy día digamos que hay profundos aspectos que reflexionar respecto a la reproducción asistida, respecto a esta primera etapa de la vida, ¿no? Y bueno, claramente esta ternura es lo que uno desea para todo niño que nace, ¿no? Esta cosa rica y protegida, ¿no? Bueno, es motivo además de interés internacional la preocupación por la infancia, no solamente el regular y controlar esta pérdida trágica que puede ser un niño muriendo a destiempo, sino también las condiciones de vida, las condiciones de maltrato. Todavía hay niños que trabajan, que por eso ha habido un conjunto de legislaciones que ha convocado grandes procesos de acuerdo nacionales e internacionales de protección de la infancia, pero mucho de ello queda muchas veces en el papel y en la práctica ocurren cosas como el Sename, como todavía estamos años luz de lo que debería ser una protección de la infancia respecto de muchas cosas, ¿no? Del maltrato verbal, del maltrato que es como solapado, ¿no? De la soledad, que también tiene, de la poca familia con la que cuentan muchos niños, un conjunto de procesos que
que afectan la vida y que afectan finalmente la adultez, ¿no? Esto narra un poco lo que les dije, ¿no? ¿Qué fuentes de datos hay? Bueno, para este tema están las estadísticas vitales, que es el dato continuo, y en el caso de Chile, el anuario del INE de estadísticas vitales incorpora, además de la mortalidad por edad y sexo, ¿sí?, todas las defunciones infantiles, también incorpora otra cosa que no hacen algunos países, la mortalidad fetal tardía, o lo que se llama mortinato, que es la muerte que ocurre a partir de la semana 22 de gestación, ¿sí? Hay un aspecto legal en el registro de esa muerte. En algunos países estos niños que mueren en útero muchas veces no son registrados, ¿sí? En Chile tiene legalmente que registrarse, se muestra el dato a través del anuario de estadística. Bueno, ¿qué defunciones hay justamente? Bueno, uno ve cómo hay, es importante las diferencias de mortalidad por edad y sexo que se ve, esto es lo que ustedes iban a trabajar, digamos, la mortalidad por grupos de edad y cómo se producen diferencias en un contexto de descenso de la mortalidad. Yo después les puedo mostrar. Ahora, cuando pensamos en el total de nacimientos, cuando pensamos en el total de muertes, estos son 54.000 más 40 y tantos mil, ¿sí? Vean la cantidad de muertes que ocurren en la edad cero. En un país que tiene bajísima mortalidad infantil, como Chile, muchas de las muertes se concentran en esta primera etapa, ¿sí? Entonces es importante. Y por supuesto que hay diferencias también entre las distintas regiones de Chile. Ustedes después lo pueden ver claramente, regiones que se asocian más, por ejemplo, a donde se encuentran los mayores niveles de pobreza, también uno ve asociado mayores niveles de mortalidad infantil, ¿sí? También, por ejemplo, se ha visto que no, por ejemplo, en aquellas zonas fronteras, por ejemplo, también pudiera haber más mortalidad infantil, pero también tiene que ver claramente con la precariedad de las condiciones o el poco control y el traslado de personas que a veces controlan mal tienen poco control prenatal también. Entonces cualquier complicación deriva en un posible daño para la madre como para el niño. Dentro de los objetivos de desarrollo, tanto interno de los países en cuanto a salud, como también lo que se conoce como objetivos de desarrollo de milenio, también se ve que reducir la mortalidad infantil forma parte de los objetivos sanitarios que tienen los países y de seguimiento, como también de seguimiento internacional. Y este indicador, digamos, general o global es lo que se adapta a través de distintos indicadores y con distinto peso en los distintos países en función de su contexto o realidad, ¿ya? Por ejemplo, esto se operacionalizó en el caso de Chile en reducir, se habló de las 2/3 partes, pero eso varía de país en país, la mortalidad de niños menores de 5 años, es decir, lo que llamamos mortalidad en la niñez, la tasa de mortalidad infantil, que es la mortalidad de edad cero, y la proporción de niños inmunizados contra sarampión, y en algunos otros países se incorporan también otra vacunación que sea relevante como crítica. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años con respecto a la tasa de mortalidad infantil? Sí, justamente voy a ver estos indicadores ahora, justamente. Cuando vimos mortalidad general, no vimos algunos indicadores que a mí me parece importante ver con ustedes ahora, ¿ya? Entre eso, y vamos a terminar viendo qué cosa es tasa de mortalidad infantil y tasa de mortalidad en la niñez. Algunos indicadores importantes que están en el PPT de mortalidad general, hacia el final, que no lo logramos ver, son, por ejemplo, la tasa bruta de mortalidad en un momento Z, ¿sí? La tasa bruta de mortalidad, así como la tasa bruta de natalidad, tiene que ver con cómo relacionamos el evento, en este caso de la muerte, en el de tasa de natalidad con natalidad, con toda la población. Por eso es una tasa bruta o general, como dijimos. ¿Cómo la calculamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que la tasa bruta de natalidad era total de nacimientos, los B, entre el total de población por 1000? Aquí tenemos el total de defunciones,
Esto lo pueden copiar si ustedes quieren. El total de defunciones dividido entre el total de población por 1000. Por supuesto que estamos hablando de población media anual. Entonces, ¿cuántas defunciones hay en Chile respecto de los 17 y tantos millones? ¿Cuántas defunciones hay en Antofagasta respecto del total de población de la región? ¿Cuántas defunciones hay en Pudahuel respecto del total de población de Pudahuel? ¿Sí? Eso es. Esta es la tasa bruta de mortalidad. ¿Cómo se interpreta la tasa bruta de mortalidad? Okay, voy a buscarlo aquí. Voy a cerrar aquí un minuto y lo voy a buscar en el PPT de mortalidad para que lo veamos. Mortalidad. Para que lo recordemos. Sí. Vaya. Después vas a ver la clase después. Entonces, el total justamente de defunciones, ¿cómo se interpreta? Como el número de defunciones que hay por cada 1000 habitantes. ¿Sí? ¿Entre qué rango de variación varía este indicador? Más o menos entre una tasa. Bueno, esto se puede colocar así o a veces en algunos documentos uno lo ve como D minúscula para un momento Z. ¿Sí? Lo podemos colocar de las dos formas. ¿Entre qué rangos varía este indicador? Este indicador varía entre un rango de 2 por 1000 a más o menos 20 por 1000. ¿Sí? ¿Ok? Sí, en Chile tenemos una tasa de 5,6 muertes ya por cada 1000 habitantes. Es decir, tenemos un rango bastante bajo respecto, pero hay países en el mundo, por ejemplo la África subsahariana, donde hay no tanto el país, pero sí regiones a lo interno de los países, de algunas partes del mundo, que tienen niveles perfectamente cercanos a 20 por 1000 hoy, siglo XXI. ¿Sí? Después podemos, así como teníamos la tasa específica de fecundidad por edad, donde veíamos la estructura de la fecundidad a lo interno de las mujeres en edad fértil, ¿sí? También tenemos la tasa específica de mortalidad por edad, las MXN, las M minúscula XN, así se denotan, ¿sí? Donde X es nuevamente la edad inicial del intervalo de edad, ¿sí? Y N es la amplitud del intervalo de edad. Esto es lo que me permite adentrarme en la estructura de la mortalidad por edad, ¿sí? ¿Ok? Es decir, poder comparar, por ejemplo, la mortalidad en todos los rangos de edad, sea grupos quinquenales o edades simples, ¿sí? O también me permite ver la composición de esa estructura por edad y compararla además por sexo, ¿sí? Y ahí ver las diferencias de mortalidad que hay no solamente por edad, sino por sexo. ¿Ok? ¿Cómo calculo la tasa específica de mortalidad por edad? La calculo dividiendo las defunciones de una edad determinada en un momento Z temporal, dividida por el total de población media anual de esa misma edad por 1000. Ejemplo, ¿qué rango de edad les gustaría? Por ejemplo. En este caso, 0 a 5, 0 a... Sí, bueno, ese lo voy a usar después. Pero, por ejemplo, no sé, 15 a 19 o las personas adultas mayores, 80 y más, ¿sí? Serían defunciones, voy a ponerlo acá, serían defunciones, la tasa específica para el grupo de 80 y más, para un momento Z, sería defunciones para ese mismo momento Z de población de 80 y más, dividida entre la población media anual de 80 y más por 1000. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, eso lo puedo hacer para el grupo 60-65. Yo puedo calcular la tasa específica para la edad 0, para la edad 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Ok?
¿Cómo interpreto este indicador? Tal cual como señalo ahí. Número de defunciones de una determinada edad por cada 1000 habitantes de esa misma edad. ¿Cuántas personas fallecen de 80 y más, de la cuarta edad, por cada 1000 personas de cuarta edad o de 80 y más? ¿Correcto? ¿Qué es lo que yo quería hablar con ustedes respecto del laboratorio? Bueno, lo que quería ver con ustedes es justamente cómo cuando aplicamos acciones de distinto tipo, porque la mortalidad lo que se ha visto es que está relacionada con varios procesos, con acciones sanitarias concretas, saneamiento básico, alimentación, control de algunas enfermedades, prevención de que den algunas enfermedades que pueden ser complejas, por eso vacunamos a los infantes, a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores respecto de la influenza, para que no se les vaya a complicar al adulto mayor con una neumonía. Vacunamos contra enfermedades que pueden generar no solamente muerte, sino discapacidad también, ¿no? Cuando mejoramos las condiciones de vida de la población, cuando mejoramos incluso el nivel de instrucción de la población, justamente lo que estamos haciendo es incidir sobre ese contexto que es, en este caso, protector para prevenir un desenlace, digamos, extremo como puede ser la muerte, ¿sí? En ese sentido, lo que yo les quería plantear es que cuando estamos en un contexto de descenso de la mortalidad que más disminuye es aquella más sensible a esas variaciones en las condiciones de vida. Y es justamente la mortalidad infantil aquella que disminuye mucho más rápido, ¿sí? Cuando uno ve en un momento temporal, cuando disminuye la muerte, uno ve que la mayor reducción de la muerte, incluso en más de un 50-60%, se da en la edad 0. ¿Por qué? Porque tenemos protección de ese recién nacido, ¿sí? Porque estamos haciendo que ese recién nacido, déjame ver si tengo el ejercicio. Voy a ver si tengo, yo había resuelto para ustedes el ejercicio. No lo tengo acá. No tengo el ejercicio de mortalidad resuelto, pero finalmente es esto. Cuando estamos en este contexto de descenso, uno puede ver cómo justamente la mortalidad infantil, que era lo que iban a ver ustedes en el ejercicio, se reduce fuertemente, ¿sí? Es decir, cuando yo hago cómo varió la mortalidad entre el 80 y hoy, yo puedo ver que la mortalidad se redujo en un 70%, en un 60% la edad 0. El resto de las edades también disminuye, pero menos, ¿sí? ¿Y dónde se vuelve a aumentar o a disminuir la proporción? A medida que avanzamos en edad. Porque a medida que avanzamos en edad, también se producen diferencias, ¿sí? Pero esas diferencias son menores porque se va produciendo un desgaste, ¿sí? Un deterioro de todo el organismo, que entonces a medida que estamos ya sobre todo en población por sobre los 80-85 años, se va produciendo una menor diferencia, una menor reducción de la muerte, porque en algún momento esas personas van a fallecer, ¿sí? Entonces es muy importante entender que este indicador me permite ver diferencias de mortalidad tanto por edad como por sexo. Si yo les digo que tengo un contexto de descenso de la mortalidad, Sebastián, por ejemplo, y que se disminuye mucho la mortalidad infantil, ¿qué pasa con la mortalidad femenina? Acuérdense que cuando vimos esperanza de vida, veíamos que la esperanza de vida femenina a nivel internacional es mayor en mujeres que en hombres. Bueno, eso ocurre porque lo que va ocurriendo también es que parte de esas acciones sanitarias han ido beneficiando más a las mujeres, por ejemplo, ¿sí? Todas estas políticas relacionadas con el embarazo, con el parto, que afectaban una muerte anticipada de mujeres, ¿sí?
entre otras cosas, hizo que durante la etapa reproductiva la mortalidad femenina disminuyera muy fuertemente. Y además, en nuestra última sesión de clase vimos cómo los hombres, por ejemplo, se exponen muchas veces a mayores riesgos. Por ejemplo, vimos que los accidentes de tránsito o estas muertes por causas externas, tanto suicidios, muertes por armas de fuego o armas blancas, situaciones por conflicto bélico y accidentes de tránsito duplican la mortalidad masculina en edades jóvenes, adultas, y hasta triplica y en algunos países cuadruplica la mortalidad femenina en las mismas edades. Entonces, por una parte, hacemos que la mortalidad materna disminuya muy fuertemente y al mismo tiempo en las mismas edades reproductivas o de jóvenes adultos, los hombres están teniendo mayor mortalidad. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay una etapa en la adultez joven en que las diferencias de mortalidad por sexo se amplían. La mortalidad que hay entre los 15 y 35 de años de edad de hombres suele ser mucho más alta, 3 veces más alta en hombres que en mujeres. ¿Sí? Por una parte, porque desciende la mortalidad materna, porque el riesgo, si tú te embarazas, sería rarísimo que fallecieras. ¿Sí? Es hoy día una tragedia que una mamá puede ocurrir alguna complicación obstétrica y ocurre, pero es mínimo. ¿Sí? Mínimo. Es realmente eso, una emergencia obstétrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata de estar chequeando el peso, la presión, la diabetes. Muchas veces mujeres se complicaban por estos cuadros de preeclampsia, etcétera, etcétera. Que hoy día esto justamente con la atención prenatal se regula. Por eso es que los médicos muchas veces se angustian tanto cuando llega una población, una persona extranjera que no ha tenido controles, que no se sabe su historial de embarazo y llegan dando a luz prácticamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo invitar a la población que no está habituada a un seguimiento y un control prenatal en acogerla en ese sentido, en mostrarle que es beneficioso, pero por supuesto respetando y entendiendo su cultura, que lo que se ha hecho a veces es una cosa súper brusca de decir como de manera muy despectiva, es decir, con muy poco conocimiento respecto de por qué, o considerando como peor mamá o peor persona, una persona que no hace su control prenatal, en condiciones en que el país no ofrece un control prenatal. Entonces, por eso es tan importante en el tema migratorio, y me estoy adelantando, comprender esos aspectos particulares que tiene cada cultura y cada realidad social, no es solamente cultural, sino acceso también, en un país donde las necesidades son muy profundas, no hay muchas veces acceso a gran parte de la población a estos beneficios que hoy día Chile, gracias a Dios, ha ganado prácticamente para el 100% de la población. Y aquí el control prenatal es una cosa que la persona tiene grabada con fuego. ¿Sí? La importancia de esa atención, sea cual sea la condición social, toda mamá en Chile sabe que es importante. Y eso fue algo que se fue logrando con un acceso garantizado, pero también con una educación respecto de que la persona sepa profundamente la importancia que tiene ese acto. ¿Sí? Eso, entonces, tasa específica de mortalidad general, donde por supuesto en la edad 0, aquí yo puedo calcular eso, tasa específica de mortalidad a la edad 0, tengo defunciones de edad 0 y población de edad 0 por 1000. ¿Sí? Eso sería como lo más cercano a una tasa de mortalidad infantil, pero en este caso sería una tasa específica de mortalidad por edad a la edad 0. ¿Sí? Ok. ¿Qué otro indicador? Otro indicador que se usa mucho en demografía como una prox a la mortalidad por causa, ¿sí? Es un indicador bien general que se llama tasa de mortalidad por causa general, digamos. ¿Cómo lo coloco? Como una M minúscula para un momento Z y le agrego una C de causa y serían el total de defunciones de ese momento Z, de esa causa en particular, ¿sí? Dividida
por toda la población media anual para ese momento y aquí es por 100.000. Aquí se trabaja con la clasificación internacional de causas. Podemos hablar de grandes causas, toda la población que muere por tumores, por ejemplo, de todo tipo. O aquí puedo tener toda la población que muere por tumor, por ejemplo, cáncer al pulmón. ¿Sí? Dividido entre el total de población. Ojo chicos, los que han tomado epidemiología saben que existen otras tasas que son tasas de incidencia y tasas de prevalencia donde comparan una enfermedad o una muerte por causa respecto de no toda la población, sino la población expuesta a sufrir ese evento. ¿Sí? Ese es el denominador. Aquí no. Aquí estamos teniendo, eso es una tasa más específica, porque digo, bueno, tengo todas estas personas con meningitis que se contagiaron con meningitis, tengo que buscar, por eso es que se hace ese llamado cuando viene un caso, se detecta algún caso en un aeropuerto, en un avión, en un bus, ¿sí? Porque tengo que tratar de aislar a las personas posibles de contagio respecto de esto. O aquí no estoy teniendo cuántas personas enferman o mueren de una causa respecto de aquellas expuestas al riesgo de fallecer por esa causa. No, aquí estoy simplemente comparando las defunciones que hay respecto de una causa, ¿sí? Respecto de toda la población. Por lo tanto, como es una cosa muy específica respecto de toda la población del país o de una región o de una comuna, yo expando por 100.000. Por lo tanto, tengo el número de defunciones debidas a esa causa por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? ¿Ok? Profesor, ¿cómo proveería una causa específica cuando se trata, por ejemplo, de un grupo etario en particular? O sea, estoy hablando de una, supongamos cáncer. Sí, cáncer en mayores de 60. Aquí podemos usar, por ejemplo, defunciones por cáncer o por todos los tumores en población de 65 y más. Sí, lo podemos hacer dividido entre la población por 65 y más. Ahí lo que puede hacer uno, si acaso uno utiliza, aquí podemos expandir algunas cosas por 10.000, si es que estamos hablando de causas muy grandes, ¿sí? O por 100.000 o hasta por 1.000.000, por ejemplo, cuando estamos viendo en grupos muy, muy específicos también, ¿sí? La idea es tener dos cifras significativas. ¿Cuál es la idea de esto, por ejemplo, del millón, del mil? Es tener dos cifras significativas, es decir, 22.48, entonces 22 personas por 1.000. Sí, claro, eso es lo que hay que hacer, es tener, por ejemplo, el 22, tanto de personas, o sí, lo ideal es poder tener. Porque hay causas que son causas, porque aquí podemos trabajar con el tumor más específico de los tumores, ¿sí? Entonces vamos a tener 0,000, entonces no podemos interpretar eso, entonces sería como tener un 0, tanto por 100.000, un 1, tanto por tanto, esa es la idea, mejor interpretación, es simplemente eso. La idea es sí, como dos cifras exacto, exactamente. Por supuesto que hay algunas causas específicas, muy específicas, que son solo para hombres o para mujeres, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama puede ser para hombres y mujeres, pero el cáncer ovárico o el cáncer prostático, entonces ahí simplemente colocamos como denominador a la población masculina o solo en esos casos modificamos el denominador, ¿sí? Cuando estamos hablando de una causa que únicamente puede producirse en mujeres o en hombres, ¿sí? Eso. Y finalmente, ¿qué cosa es la tasa de mortalidad infantil? Bueno, recuerden que para esto está en la clasificación internacional de enfermedades, versión número 10, que es la última versión que hay. Pronto está por salir la versión número 11, la clasificación internacional de enfermedades, o como se le conoce como CIE, en su versión número 10, que es la que se usa a nivel internacional para clasificar las distintas enfermedades. ¿Ok? Después, la tasa de mortalidad infantil para un momento Z, ¿sí? ¿Cómo la podemos utilizar?
La tasa de mortalidad infantil dijimos que era para aquella población de edad 0, que va desde 0 hasta 11,999 meses, ¿sí? Por lo tanto, la tasa de mortalidad infantil son las defunciones para ese momento temporal de edad 0, ¿sí? Es decir, cuando el niño llega a su edad exacta del momento de su nacimiento, sopla su primera velita, ya no está en este grupo. Ya, ese es un niño ya de 1 año cumplido. Por lo tanto, ya no forma parte de una defunción infantil. ¿Ok? Sería defunción 0. Bueno, como recuerdo nos va a quedar esta manifestación de fondo de esta clase, ya como que no puede ser más absurdo y raro. Las defunciones de edad 0, ¿sí? Dividido, ojo, ya no, porque hasta el momento siempre tenemos el numerador de funciones, nacimientos, que son estadística vital, ¿sí? Me voy al anuario de estadística vital y busco ese indicador, ¿sí? O estadísticas del Ministerio de Salud respecto a causas de muerte, ¿sí? Que también son estadísticas vitales porque es la causa de muerte asentada en el certificado de función y categorizado por el DEIS, ¿sí? Del Ministerio de Salud. Pero en el caso de mortalidad infantil, y en todos los otros indicadores, el denominador es N, población, censo, ¿sí? Estadística o estimación de población censal o proyecciones o estimaciones de población, INE, ¿ya? Pero en este caso, tanto numerador como denominador van a ser estadísticas vitales, porque aquí voy a comparar defunciones de edad 0 dividido ya no entre N, sino en la población más cercana a esa edad 0, que son los nacidos vivos. B, nacimientos. Nacidos vivos para un momento Z cualquiera. Y esto lo expandimos por cada 1000. Por lo tanto, tenemos, a través de este indicador, tenemos las defunciones de menores de 1 año por cada 1000 nacimientos. ¿Ya? En Chile, menores de 1 año. Exacto, edad 0 o menores de 1 año. Siempre. Exacto. Aquí estamos comparando defunciones de menores de 1 año, defunciones 0, por cada 1000 nacidos vivos o nacimientos. ¿Sí? En Chile, hoy día, la tasa de mortalidad infantil de Chile hoy, la cifra 2016, que es la última estimación de estadística vital, es de 7 por 1000, ¿sí? 7 menores de 1 año fallecen cada año en Chile, en este minuto, por cada 1000 nacidos vivos, lo que es un indicador muy bajo. Este indicador varía a nivel internacional entre 2 como rango mínimo registrado, es decir, Chile, que ya tiene una muy baja mortalidad infantil, hay países que tienen 2, algunos países asiáticos y otros. ¿Ya? Hasta de 2 a 7 como rango muy bajo, por lo tanto Chile está en un rango muy bajo, hasta entre 100 y hasta 160 por 1000 en países que tienen rangos de mortalidad infantil muy, muy elevados. ¿Sí? Esta 160, 120 era la mortalidad infantil que tenía Chile a mediados del siglo XX. Chile, para que se hagan una idea, tenía cerca de 300 y tantas muertes de menores de 1 año por cada 1000 a inicios del siglo XX, bajó esa tasa en torno a 120 por 1000 más o menos a fines de los 50, inicios de los 60, y hoy día tiene ya en los primeros, digamos, 20 años, menos del primer cuarto del siglo XXI, tiene una tasa de 7 por 1000. ¿Qué pasa? ¿Cómo poder llegar a este tipo de rangos? Bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, esto tiene que ver rangos tan bajos como 2, 3 de mortalidad infantil, se ven en aquellos países que ya tienen niveles de reproductivos tremendamente bajos. Yo no sé si ustedes vieron, hubo en estos días, entre medio de las noticias deportivas, del fútbol suspendido y de las manifestaciones, entre medio se coló una noticia de la última cifra confirmada de tasa de descenso de la fecundidad, que ya estamos con una tasa de fecundidad de 1,6, ya
Era 1,71, casi 1,6, pero 1,69 y tanto, que daba 1,7, pues ya bajó a 1,6 y vamos a ver que va a seguir bajando. Yo diría que hubiera bajado más si no hubiéramos tenido un efecto migratorio tan importante como el que hemos tenido, ¿sí? En muy corto tiempo, que a pesar de que no tiene un efecto de mediano plazo, tiene un efecto momentáneo. ¿Ya? Tuviéramos menos nacimientos si no fuera por los nacimientos que incluso tienen las migrantes, por ejemplo. ¿Ya? Que eso se va a ir normalizando, eso es también un primer efecto. ¿Ya? Entonces, rangos de ese nivel tienen que ver con muy baja reproducción, entonces no hay embarazo, no hay riesgo de fallecimiento de niños, y también en muchos países se aplican estos estudios prenatales respecto de niños que vienen con problemas, y está abierta desde hace muchas décadas en algunos países la opción a madres que no quieren tener niños con problemas de poder, un poco las causales que están derivándose aquí, pero incluso más ampliadas en algunos otros países, donde entonces niños que sabemos que van a morir en el primer periodo neonatal, casi siempre precoz, porque tienen una malformación congénita grave o porque tienen alguna otra complicación, casi siempre obstétrica grave o fetal grave, no nacen. Entonces, no, por decirlo de alguna forma, no abultan la cifra de mortalidad infantil, porque no están en el numerador. ¿Sí? Primero, entonces, tenemos un muy bajo denominador y un muy, muy bajo numerador también. ¿Sí? Ahora, cuando se nos pide, por ejemplo, porque en los indicadores que vimos antes de seguimiento, es típico, indicadores de seguimiento, se pide hacer seguimiento a la tasa de mortalidad infantil, que es esta, pero también a la mortalidad de los menores de 5 años o a veces del grupo de 1 a 4. ¿Sí? Cuando nos piden calcular o hacer seguimiento a la mortalidad del grupo de menores de 5 años, ¿cuál es el grupo menor de 5 años? Bueno, el grupo menor de 5 años, ¿cómo lo calculo? No lo puedo calcular como tasa de mortalidad infantil, ¿sí? Entonces, siempre que me pidan calcular el grupo de menores, la mortalidad en el grupo de menores de 5 años, por ejemplo, me piden en los menores calcular la mortalidad en el grupo de menores de 5 años, yo no puedo calcular esto, ¿sí? Porque aquí puedo solo tener las defunciones de edad 0. Por lo tanto, tengo que optar a calcular, ¿esto qué cosa es? De 0 a 4 años. ¿Sí? Tengo que calcular la tasa específica de mortalidad por edad del grupo de 0 a 4 años. ¿Sí? Entonces, utilizo la tasa específica en vez de la tasa de mortalidad infantil. Cuando tengo que calcular la mortalidad de los menores de 5 o la mortalidad del grupo también de 1 a 4 años. Entonces aquí pongo de 1 a 4 años. Y esto es lo que llamábamos mortalidad en la niñez. ¿Sí? Ojo con eso. Muchas veces se comete el error cuando piden haga seguimiento en su región, en su comuna, en su servicio de la mortalidad o de la evolución de la mortalidad en el tiempo de los menores de 5 años. No puedo calcular la tasa de mortalidad infantil. Siempre la tasa de mortalidad infantil, y eso quiero que les quede como fuego, está referido a los menores de 1 año, a la edad 0. Cuando tengo que meter otra edad, tengo que calcular siempre es la tasa específica de mortalidad por edad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Calculo las defunciones de niños de 1 a 4 dividida por la población de 1 a 4 por 1000. ¿Sí? Eso es. Profe, pero ¿no es un poco confundente si se quiere estudiar de la niñez agrupar los dos fenómenos de 0 a 5? De 1 a 4 claro. se puede entender, pero sí. de 0 a 5... Casi siempre lo que uno hace es o calcular la tasa de mortalidad infantil y luego la tasa de mortalidad en la niñez, que es la tasa específica de 1 a 4, pero hay veces que te piden un indicador global, que es la mortalidad de los menores de 5. ¿Sí?
Y ahí entonces lo único que hay que hacer es calcular la tasa específica de mortalidad de 0 a 4 años, incluyendo la mortalidad infantil, porque la mortalidad infantil podría ser es parte de todo este grupo, si es que uno lo ve de forma general. A veces cuando se compara países a nivel internacional, algunos países utilizan solo el indicador de, por ejemplo, si tú tuvieras que categorizar nivel como demográfico de países a nivel internacional, tú puedes usar esperanza de vida y mortalidad infantil, ¿sí? Pero algunas veces, para algunos seguimientos de acciones internacionales, sacan la mortalidad infantil y colocan lo que es la mortalidad en los menores de 5. ¿Por qué? Porque en Chile la etapa más crítica es la edad de 0 años. Está bastante protegido el grupo de 1 a 4, ¿ya? Porque hay sala cuna, porque, sí, protegido pues sabemos que hay precariedad en algunos niños, digamos, pero en cambio en muchos países las condiciones de vida son tan precarias que afectan todo ese grupo, ¿sí? Son niños que están con poca ropa, descalzos, que se les meten parásitos por los pies, que están con problemas nutricionales importantes. Entonces, todavía ese grupo de 1 a 4, unido al de 0 años, es decir, todo ese gran grupo de los menores de 5, es un grupo importante todavía de seguimiento internacional en políticas y acciones específicas, tanto nacionales como internacionales, ¿sí? Pero efectivamente uno debiera separarlo, sí. Cuando se exige 0 a 4, en el fondo el denominador, El denominador, cuando se exige, voy a borrar acá, cuando se exige de menores completo, el grupo menores de 5, es decir, sí. Esto, ¿sí? Menores de 5, es decir, como decíamos acá, de 0 a 4 años, lo que yo hago es una tasa específica en un momento dado de 0 a 4 años, es decir, hasta 4,9999, y aquí coloco defunciones, todas las defunciones de 0 a 4, entonces sumo las defunciones de 0 y de 1 a 4, las tengo que sumar. Casi siempre está diferenciada la de 0 años, de la del grupo de 1 a 4, y coloco toda la población que proviene de estimaciones y proyecciones de población de 0 a 4 años por 1000. Una tasa específica de mortalidad por edad, todo para un momento Z temporal. Consulta, en el denominador no se podría, dado que pueden ser números diferentes, considerar nacidos vivos de 0 a 1, de a 0 y aparte población de 1 a 4. No. Sino que Cuando se calcula la tasa específica, utilizas el dato de población. Es muy interesante porque hay algunos países donde el registro de nacimientos no es tan bueno porque hay un registro tardío de nacimientos importante. Entonces, para esos países donde la estadística vital no es tan continua o tan tú a tú, como me refiero a cuando ocurre el hecho se registra, ¿sí? Cuando tenemos lagunas de hechos que se registran más tardíamente o que simplemente no se registran, ¿sí? Yo debo, quizás lo más adecuado es no usar dato de nacimiento como denominador, sino dato de censo o población, ¿sí? ¿Esa población es media? Esa población siempre que coloco N, siempre es media anual, exacto, porque así está calculado en la estadística. Por ejemplo, ahí está el juego de ustedes de cómo tratar por eso es que les quise hablar de corrección de información, de evaluación y corrección. La etapa de evaluación, cuando uno tiene una base de datos, ¿uno qué hace? Lo primero que te dicen es, ve, tiene lagunas, tiene inconsistencias, tiene datos repetidos, tiene cosas ilógicas, ¿sí? Esa primera revisión de la información es muy relevante, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que en algunos lugares, sobre todo eso no afecta tanto cuando trabajo con datos de Chile, pero cuando yo tengo que comparar Chile con otros países de la región, yo puedo saber que este dato de nacimientos en algunos países no es tan adecuado, ¿ya? En algunos países incluso comparan la estadística oficial, construyen así tal cual, la tasa de mortalidad infantil o la tasa de mortalidad en la niñez,
en donde el dato, este N, a veces es más seguro que este dato de nacimiento, ¿sí? E incluso en algunas zonas, yo les he contado a ustedes que consideran como dato ligado al nacimiento en la vacunación del recién nacido, porque posiblemente ese niño no esté registrado, pero sí está registrado en el registro de vacunación, porque hay un seguimiento de las medicaturas rurales, incluso respecto de todos los niños que están vacunados y han nacido. A veces el registro del servicio de salud local tiene mejor registro que el ente central, ¿sí? Porque el ente central depende del registro oficial. Si esa madre que vive lejana al registro civil no registra el niño, incluso se ha reconstruido el nacimiento a partir del registro de defunción de un niño que muere antes del año, por ejemplo. El niño murió, la mamá tuvo que registrar esa defunción y cuando va a registrar la defunción se dan cuenta que el niño no ha sido registrado como nacimiento. Eso, por supuesto, que en un país como Chile, donde casi el 100% de los nacimientos nace institucionalizado, se tiene el registro de la institución. Pero ¿qué pasa con todos los nacimientos? Yo les mostré las cifras de la cantidad de niños que nacen en los hogares, que son atendidos por personal empírico, por parteras locales. Eso es algo que está tan lejano para nuestras vidas hoy en Chile, pero que es tan normal hasta hace pocos años en nuestra América Latina y sigue siendo tan normal en muchos países del mundo. Mi propia mamá nació en un pueblo de los Andes venezolanos atendida por partera. No en un hospital. Sus 2 hijos mayores de mi abuela nacieron así. El resto de los hijos, como mudaron a mi abuelo a un lugar que estaba más urbanizado, nacieron en el hospital. Pero mi mamá y mi tío, que fueron los 2 hijos mayores, nacieron por la partera local, en la casa, así como en las películas. ¿Ya? Entonces, eso es. No tengo idea de qué hora es. ¿Me pueden decir? Son las 10:30. Ya, vamos a ir terminando esto. ¿Qué cosa? Voy a pasar acá. Entonces, después vamos a ver 5 minutos más. Este es acuérdense que estábamos en el PPT de... Voy a borrar un poco para despejar. Esta es la realidad mundial de mortalidad infantil, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la mortalidad infantil, todavía hay profundas desigualdades a lo interno de los países y lo importante también de trabajar con el dato de mortalidad, de la estructura de la mortalidad, es poder contar con información mucho más acabada. Muchas veces el dato general de tasa bruta o general de mortalidad esconde esa tasa, ese dato, que puede ser igual para 2 países, tener estructuras de mortalidad muy distintas, ¿sí? Yo puedo tener a un Suecia y a un país latinoamericano con el mismo dato de tasa de mortalidad, pero en un país la tasa está abultada porque hay más muertes infantiles y en otro país con estructura más envejecida tener más muertes asociadas a la adultez y a la adultez mayor, ¿sí? O a la adultez incluso concentrada, la mortalidad en edades muy avanzadas como ocurre en países altamente desarrollados, que la muerte se produce tardíamente y se concentra en las edades incluso por sobre los 75 años de edad, 80 años de edad, porque la población vive hasta los 85 años en promedio, hasta cerca de los 90 años en promedio como en Japón, ¿sí? ¿Dónde se concentra hoy día más la mortalidad? La mortalidad infantil, en algunos países sudamericanos, ¿ya? En gran parte de, sobre todo, Centroamérica, parte de algunas partes del Caribe, sobre todo Haití, donde tienen las mayores cifras de mortalidad, buena parte de Asia, con algunos puntos más críticos, India, por ejemplo, y otros, gran parte de África y mucho en la África subsahariana, como ustedes ven ahí, ¿ya? Europa tiene bajísimas tasas de mortalidad infantil, pero tiene también bajísimos nacimientos. Coincide mucho también en aquellos países más desarrollados que tienen muy baja reproducción, donde hay también
muy baja mortalidad infantil. Solo para que se hagan una idea, y eso lo pueden ver con más detalle, estos son los países del mundo donde son más altas las tasas de mortalidad infantil: Afganistán, Somalia, República Chad, Níger, Burkina Faso, etc. Y estos son los países del mundo donde están los menores niveles de mortalidad infantil, ¿sí? Obviamente países como República Checa, Suecia, Hong Kong, Corea, Finlandia, Noruega, Singapur, Islandia, Japón y Mónaco. Bueno, Mónaco es como casi un absurdo considerarlo, pero son países donde justamente también hay bajísimos niveles de reproductivos. ¿Ya? Ok, bueno, todos estos, Dinamarca, todos estos países, ustedes después lo pueden ver más grande. Ahora, a nivel internacional se han hecho acciones muy focalizadas para reducir, como ya decíamos, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, el seguimiento de embarazo y parto, en comprender la relevancia como un capítulo aparte que tiene la protección de ese recién nacido. Se ha dado énfasis incluso en mejorar la nutrición de la madre, en reducir secuelas, por ejemplo, de discapacidad a través como espina bífida, etcétera, a través justamente el enriquecimiento de alimentos en cuanto a sus condiciones, digamos, nutricionales, proteicas, a la madre, el dar simplemente, por ejemplo, el ácido fólico fue realmente revolucionario para justamente prevenir la espina bífida con la que nacían muchos niños, al igual que el calcio, el regular algunos niveles en las madres embarazadas, como les decía, mejorar la alimentación. Hay madres que viven aisladas que también son trasladadas a centros de salud más céntricos, aunque estén separadas de sus familias, para poder tener a sus hijos en mejores condiciones. Ha logrado reducir en nuestra América Latina y en el mundo entero a niveles mucho más reducidos, con importantes descensos de la mortalidad, no solamente en Chile, sino a nivel, como ustedes ven, internacional. ¿Ya? Vean cómo ha caído, bueno, los niveles reproductivos, que ya lo habíamos visto, pero vean cómo ha caído también la curva de mortalidad infantil. Bueno, aquí está incluida toda la mortalidad, como ustedes ven, en un documento internacional. Esta es la mortalidad bajo los 5 años, ¿no? Por lo tanto, uno ve cómo en 50 años prácticamente se redujeron los niveles a niveles muy bajos, y a pesar de que ha seguido reduciéndose, ya la mortalidad infantil es cada vez de menor su reducción. ¿Por qué es menor su reducción? ¿Por qué ya no podemos tener reducciones de 60% en 10 años o en 20 años como antes? Y hoy día tenemos, si uno ve, la tasa de mortalidad infantil de Chile ha estado en torno a 6,7, 6,8, 6,9, 7 en los últimos prácticamente 15, 20 años. ¿Sí? Bajó como de 8 y tanto a 7. ¿Qué estará detrás de eso? Voy a saltarme acá. Puede ser que existan en realidad condiciones que están bajo el control sanitario, efectivamente sean por condiciones más bien Exactamente. genéticas o Exactamente. que son... Exacto. Justamente lo que se ve es que a medida que va bajando la mortalidad infantil y vamos llegando a niveles cada vez más bajos de mortalidad infantil, es mucho más compleja, digamos, a lo que se llama esa mortalidad infantil más dura, que tiene que ver con problemas más de tipo endógeno. ¿Cómo vamos a regular que un niño venga con problemas graves congénitos, por ejemplo? El abordaje también de un niño que nace prematuro, la complejidad que puede tener un embarazo de una mujer añosa. Ojo, aquí tenemos países que mujeres tienen sus hijos a veces muy temprano, muy anticipados, es decir, adolescentes o niñas teniendo hijos, y tenemos muchas veces cada vez una postergación mayor de la reproducción a edades más avanzadas. Tenemos hoy día primigestas de 40 años, tenemos primigestas de casi 45 años que tienen un único hijo a los 44, 45 años de edad. Hoy día eso está ocurriendo, y en países europeos, por ejemplo, y algunos asiáticos, pero no tanto asiáticos, principalmente europeos, las mujeres tienen sus hijos muy tardíamente. Deciden tener sus hijos incluso por sobre los 40. ¿Sí? Por lo tanto, tienen 1 o 2
por sobre los 40 veces o por sobre los 35 y se han creado unidades de embarazo de alto riesgo, sobre todo para ver bien y regular y tener resguardadas a estas mujeres, entre comillas, más añosas, e incluso por sobre los 45 años de edad. Entonces, hoy día podemos tener problemas congénitos, ¿sí?, relacionados con mujeres, entre comillas, mucho más envejecidas. Tenemos además mujeres que se someten a tratamientos muchas veces muy sofisticados de reproducción asistida también, ¿ya?, en donde claramente se reduce el riesgo de problema congénito porque son embriones muy estudiados en general, muy regulados. Y bueno, y ahí hay toda una discusión bioética respecto de justamente estos temas, ¿no? Ahora, claramente la mortalidad, en la medida que va bajando la mortalidad, las ganancias, así como en elevación de esperanza de vida, cada vez las ganancias en esperanza de vida o en reducción de la mortalidad infantil son siendo cada vez más pequeñas porque caemos ya en complicaciones de mucho más difícil manejo, de mucho más complejidad su manejo en cuanto a su personal, en cuanto al abordaje que se tiene que tener, por ejemplo, del protocolo que se activa ante un niño que nace con una malformación congénita cardíaca de alta complejidad. Uno ve que incluso en países altamente desarrollados esos niños son trasladados a centros específicos, ¿sí?, por avión, por algún sistema especial, y son trasladados a centros muy específicos, unidades neonatológicas de alta complejidad que no están presentes en muchos países y mucho menos en países rurales con poblaciones aisladas y donde los hospitales de alta complejidad que tienen, por ejemplo, para abordar, hoy día nace un niño en Santiago con recursos, sobre todo, y también sin recursos, y el abordaje de prematurez, por ejemplo, de un niño que nace prematuro o que la madre tiene un accidente de tránsito y tiene una complicación obstétrica y ese niño hay que sacarlo antes de tiempo, claramente la posibilidad de que ese niño sea abordado de una manera integral o de forma oportuna es mucho mayor que una persona que está en Burkina Faso o de una persona que está en un lugar rural de Bolivia, de Perú, de cualquier parte, ¿sí?, aquí mismo en Chile, ¿ya? Entonces, sin duda que eso es muy importante. Quiero terminar esta sesión hablando de dos grandes etapas de la muerte infantil. Tenemos todo lo que es la mortalidad fetal, que aquí tomamos conocimiento de esta etapa, pero no la abordamos prácticamente desde la demografía, ¿sí? Es más una condición clínica, un evento que ocurre en la etapa de gestacional, ¿sí? Después está todo lo que llamamos mortalidad infantil, ¿sí? Yo les voy a repartir esto. Y la mortalidad infantil, aquí ven, mortalidad fetal, mortalidad infantil, ¿ya? Todo lo que son la mortalidad fetal precoz o lo que llamamos intermedia es todo lo que se aborda en esta etapa, digamos, fetal, ¿sí? Lo que llamamos mortalidad fetal tardía o mortinato, que es eso que yo les decía que se registraba oficialmente en Chile, es aquella mortalidad que ocurre a partir de la semana 22, ¿sí? Antes de esto hay una etapa en que es un aborto espontáneo y no se activa ningún protocolo, y al generar mayor capacidad para abordar los nacimientos prematuros, dependiendo del peso del niño y de la semana de gestación, se activa un protocolo de atención. Aquí tú, por favor, tienes con muchos mayores conocimientos profesionales para hablarnos de esto, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que ocurre como mortalidad infantil? La mortalidad infantil la podemos dividir en lo que se llama mortalidad neonatal y mortalidad postneonatal, ¿sí? La mortalidad neonatal es la que ocurre entre el día, digamos, 1, ¿sí? El niño nace, o el momento 0, o la edad 0, yo diría más bien acá, y el día 27,99, es decir, menos de 28 días.
¿sí? Se habla a veces de los 28 días, pero en realidad es menos de 28 días. Y en esa mortalidad neonatal hay un pedacito de esa mortalidad neonatal que llamamos neonatal precoz. La neonatal precoz es la etapa donde fallecen gran parte de esos niños que nacen con complicaciones congénitas graves, ¿sí? Que es la mortalidad que ocurre en los menores de 7 días, es decir, entre el día 0 y el día 6. ¿Sí? Esa es la neonatal precoz. El resto, hasta el día casi 28, es el resto de la mortalidad, lo que se llama neonatal tardía. ¿Sí? Acá. Y la neonatal precoz, perdón, y la mortalidad postneonatal es aquella que ocurre entre el día 28 en adelante hasta los 11,999 días. Hay otra mortalidad que tiene que ver con la mortalidad fetal tardía, que unida a la mortalidad neonatal precoz, es decir, desde la semana 22 hasta el día 6,999, es lo que se llama mortalidad perinatal. ¿Sí? Perdón, ¿la mortalidad postneonatal es la misma que mortalidad infantil tardía? Es que la mortalidad infantil tiene que ver con la mortalidad neonatal, incluye la neonatal y la postneonatal, sumada. La mortalidad infantil tardía dice que es de los 28 Sí. años. ¿Esa es la misma que la mortalidad postneonatal? No, a 28 días. Aquí, o sea, la mortalidad neonatal se divide en neonatal precoz y tardía. ¿Y la mortalidad infantil? Esto es menos de 7 días y esto es desde el día 7 hasta el día 27,99. Eso es la mortalidad neonatal. Y la mortalidad neonatal completa, precoz y tardía, sumada a la postneonatal, que es desde el día 28 hasta los 11,99 meses, todo eso es lo que llamamos mortalidad infantil. O sea, lo que podemos decir es que la mortalidad infantil, internamente, la mortalidad que ocurre en la edad 0, la podemos dividir en dos grandes ámbitos o etapas de la mortalidad. La mortalidad que ocurre en los primeros 27 días, que es lo que llamamos mortalidad neonatal, y la que ocurre desde el día 28 hasta casi cuando el niño sopla esa primera velita, que es la que llamamos mortalidad postneonatal. Pues señores, hoy día, ¿eso quedó claro? ¿Sí? Hoy día, gran parte de ese 7 por 1000 que tenemos de mortalidad infantil, ¿sí? De ese 7 por 1000, un 5 y tanto por 1000 ocurre en la etapa neonatal. Es decir, gran parte de la mortalidad que ocurre hoy en Chile infantil se ocurre en esos primeros 28 días. ¿Por qué? Porque está ligado a complicaciones obstétricas más complejas o de mediana y de mayor complejidad y a complicaciones del niño relacionadas con embarazo o parto, que entonces deriva en complicaciones de distinto tipo para el niño o en estos tipos de problemas congénitos de importancia que tiene el niño. Sí. Eso es importante, me gustaría saber realmente cuánto es lo del problema congénito, porque en particular... Sí, lo voy a mostrar. Se puso mucho de que... Aquí está esto de esta forma, ¿sí? Sí, con respecto a pesticidas, etcétera, entonces... Claro, justamente lo que va ocurriendo es que, por una parte, pudiera haber exposiciones a riesgos que generan complicaciones congénitas, pero hoy día lo que se ve es que, a ver, no está, en algunos países no está tan estudiada esta unión de, digamos, exposición medioambiental. Se saben las consecuencias que puede tener para el niño, pero no está, digamos, confirmado, no están a veces en algunas partes los estudios para eso. Claro, claramente. O sea, yo he tenido aquí alumnas que me han hablado de distintas partes de Chile que ella tiene la sospecha de que algunos
problemas congénitos. También existen problemas congénitos porque son comunidades que se unen o se casan entre familiares, por ejemplo, ¿ya? Como un poco lo que ocurría antes con la hemofilia y otras enfermedades que están documentadas, ¿sí? Eso ocurre en comunidades indígenas más pequeñas, en comunidades cerradas, problemas congénitos que tienen que ver hoy día con los embarazos que se producen en mujeres añosas, donde el riesgo, así como decae la fertilidad, o sea, la capacidad de este óvulo, aumenta el riesgo de abortos, con la edad también aumenta, no solamente disminuye la capacidad, digamos, del óvulo de ser fértil, sino que se va envejeciendo, por decirlo de alguna forma burda, también va aumentando el riesgo de que la mujer tenga abortos espontáneos vamos teniendo entonces problemas, cuando uno ve la curva de problemas congénitos que hay a medida que avanza la edad, ¿sí? Por eso era esta recomendación clásica de ojalá no nacimientos o menos nacimientos por los 40, uno ve muchas mujeres cuyo hijo concho era típico, que tuvo a los 40 y tantos, es un niño, por ejemplo, con síndrome de Down, como de los problemas, digamos, congénitos de mejor manejo, por decirlo de alguna forma. Entonces, por una parte, la postergación de la reproducción, la exposición de riesgos, mujeres añosas que pueden tener complicaciones en sus embarazos también, ¿sí? Mujeres que no son controladas. ¿Qué pasa con una mujer que tiene una hipertensión todo el embarazo? Y aquí tú nos puedes hablar justamente de complicaciones obstétricas. Entonces, gran parte, si yo les mostrara para terminar, yo les voy a traer esto después impreso, pero hoy día, por ejemplo, tenemos, bueno, este es el del año 2014, 7,2, pero no sé si está acá. Tenemos 7, que es la última información de mortalidad infantil, ¿sí? 7 por 1000 nacidos vivos. De eso, 5,2 se da en la etapa neonatal y 1,8 en la etapa postneonatal. Es decir, hoy día lo que Chile ha hecho es disminuir fuertemente lo primero que disminuye con acciones de política pública, que es la mortalidad postneonatal. Y va quedando, eso es lo lógico, ese 2 que hay de mortalidad infantil en algunos países, o 4, tiene que ver con complicaciones de muy difícil manejo, ¿sí? Porque recuerden que en esos países también no es que la mujer que tiene un niño con problema congénito la obligan a abortar, ¿no? Eso siempre es una decisión, ¿sí? Por lo tanto, pudiera haber personas, yo conozco justamente en Alemania, yo estudié aquí en Chile con una alemana que tuvo un niño con problemas congénitos que finalmente falleció, yo creo que falleció como a los 2 meses de nacido, por la inmensa cantidad de cuidados que tuvo ese niño, pero ella y su pareja optaron por tener esa guagua, ¿no? Entonces, bueno, y eso está en ese 4 por 1000 que tiene Alemania, por ejemplo, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta aquí. Parece que sí hay café, parece. ¿Sí? Así que bueno, chicos, ojalá que nos podamos ver la próxima semana, la vamos a dedicar entera a diagrama de Lexis, así que ojalá. Hay que venir con un buen café, con las neuronas bien despiertas, porque van a ver algo bien inusual, ¿sí? Vamos a hablar esto de corte, de periodo, de generación, de stock, ¿ya? Así que pueden leer un poquito antes, si quieren, ustedes sobre diagrama de Lexis. Yo les voy a subir esto y les voy a confirmar entre hoy y mañana esta información sobre las pruebas para que se puedan ustedes tener. Les voy a reconfirmar ese día miércoles 4, por favor, a las personas que no vinieron. Háganle saber, les voy entonces a confirmar ese miércoles 4 la prueba y cuánto puede estar en duración esa prueba, ¿sí? Y si puede ser 2 días, genial. Yo creo que va a ser eso complicado, pero al menos lo más que se pueda del día. Recuerden que va a ser una prueba que ustedes hagan en una hora y algo, o sea, no va a ser más que eso, ¿sí? Eso.